Ustedes se han imaginado lo duro que es envejecer y darse cuenta de que aquellos en quienes más confiaste, tus propios hijos, son los que más te hieren? Pues esa es la herida que yo cargo en el pecho. No es un vecino, no es un extraño. No es alguien distante. Son los que nacieron de mí, los que arrullé en mis brazos, los que alimenté con mis manos cansadas. Son ellos los que me dejaron sola, con deudas y cuentas apiladas en la mesa, mientras viven como reyes a mis expensas. Quien me escucha ahora quizás se pregunte, ¿cómo es posible, abuela? Pero lo voy a contar, porque ya no aguanto más guardar todo solo dentro de mi corazón. Es hora de hablar. Es hora de dejar salir este dolor. Mi nombre es Guadalupe Ramírez. Hoy tengo más de 69 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo del interior de México, donde el sol quema fuerte y las casas son sencillas, pero llenas de historias. Mi casa siempre fue el punto de encuentro, llena de voces, de olores de comida en la estufa y de risas que yo juraba que durarían para siempre. Yo trabajaba duro para eso, para que mis hijos tuvieran todo lo que yo nunca tuve, pero ahora, cuando el tiempo ya ha dejado sus huellas en mi piel y en mis cabellos canosos, me encuentro frente a una realidad cruel. Ellos viven bien, viajan, compran ropa cara, publican fotos sonrientes. Y yo, su madre, apenas logro pagar la cuenta de la luz y del gas. El corazón se me aprieta cada vez que abro la cartera y veo casi nada. Lo peor es saber que mucho de lo que ellos presumen salió de mi propio sudor, de los ahorros que guardé. Durante décadas, recuerdo bien una tarde, en Guadalajara, cuando mi vecina doña Teresa tocó a mi puerta y me preguntó, Guadalupe, vi las fotos de tus hijos en Cancún. ¡Qué maravilla, verdad! ¿Y tú, cuando vas a viajar con ellos? En ese momento, sonreí forzado, tragué saliva y solo respondí, quién sabe, algún día, por dentro, sentí como si alguien hubiera enterrado un cuchillo en mi pecho. Ellos viajaban a Cancún, se hospedaban en hoteles caros, disfrutaban de todo lo que el dinero puede dar. Y yo, que ayudé en cada paso, estaba con la luz atrasada y el corazón aplastado por la ingratitud. Muchos pueden pensar, ¿pero por qué dejaste que eso pasara, Guadalupe? Y yo digo, porque el amor de madre a veces es ciego, a veces cree demasiado, a veces se entrega sin medida. Yo daba sin pensarlo 2 veces. Mamá, necesito dinero para pagar algo urgente. Yo daba. Mamá, estoy apretado, préstame tus ahorros. Yo prestaba. Y cuando me di cuenta, ya estaba sin nada, sin fuerzas y sin orgullo. Mi vida siempre fue de trabajo. Trabajé como costurera durante muchos años. Mis manos aún guardan los callos de tantas horas cosiendo vestidos, camisas y pantalones para vecinos, para tienditas, para quien lo necesitaba. Cuántas noches pasé sin dormir solo para terminar un pedido y recibir unos pesos más, todo para que mis hijos estudiaran, para que nunca les faltara nada, y hoy soy yo la que pasa. Necesidad. Es una inversión de papeles que duele tanto que a veces siento ganas de gritar en la calle. Pero, ¿quién escucharía? ¿Quién se importaría? Una vez, me senté con mi hijo mayor, Ernesto, e intenté abrir mi corazón. Ernesto, no tengo. ¿Cómo pagar la cuenta del agua este mes? Dije con voz baja, casi con vergüenza. Él me miró y dijo, ay, mamá, siempre quejándote. ¿No entiendes que cada uno tiene su vida?
Yo también tengo mis gastos, eso fue lo que dijo. Y yo pensé, ¿acaso no tuve yo gastos cuando eran pequeños? ¿Acaso no vendí hasta mis joyas de familia para pagarle la escuela? ¿Acaso no hice milagros para poner comida en la mesa? No quería creerlo, pero la verdad estaba allí, descarada. Mis hijos se acostumbraron a sacar de mí, pero nunca aprendieron a devolver. Y yo, callada, lo fui permitiendo. Hasta llegar a este punto, sola, endeudada, humillada, hoy, al mirar al espejo, veo a una mujer cansada, pero también veo a una mujer que ya no puede callar más. Por eso decidí abrir mi boca, contar mi historia. Porque quizá alguien que me escuche ahora también esté pasando por algo parecido. Quizá alguna madre, en cualquier parte de México, esté sufriendo el mismo abandono, y yo te digo a ti, que me escuchas, no te quedes callada. No permitas que te quiten todo. No entregues tu vida entera para después quedarte con las manos vacías. Porque yo aprendí de la manera más dolorosa que el amor también necesita límites. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Yo sé que no es fácil escuchar algo así, pero ahora necesito contarlo con toda la verdad. Mi vida, que parecía ser el resultado de tanto esfuerzo, se fue desmoronando poco a poco. A veces siento que cada peso que entregué a mis hijos fue como un ladrillo que ellos usaron para construir un palacio en el que no hay lugar para mí. Recuerdo muy bien un domingo por la tarde, en el barrio donde vivo en Guadalajara. Había preparado un mole sencillo, con el poquito pollo que pude comprar, y esperé a mis hijos. Les mandé mensajes, los llamé, les pedí que vinieran a comer conmigo. Quería ver sus caras, escuchar sus voces, sentir que aún era parte de sus vidas. Esa tarde no vino nadie. Solo recibí un mensaje de mi hija menor, Carmen. Ay, mamá, perdón. Estoy muy ocupada en un brunch con amigas. Te mando fotos. Las fotos eran de ella sonriendo en un restaurante caro, con copas de vino, con ropa nueva. Yo miraba la pantalla de mi celular y sentía una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo podían estar disfrutando de lujos mientras yo calentaba tortillas duras y estiraba los frijoles para que me alcanzaran toda la semana? Me acuerdo de que, cuando eran pequeños, yo misma me privaba de comer carne para que ellos pudieran tener un buen trozo en su plato. Yo decía, prefiero verlos fuertes y sanos. Y ahora soy yo la que se conforma con lo más sencillo, mientras ellos publican fotos en restaurantes elegantes. Una vez, la vecina doña Rosa me vio con una bolsa de plástico llena de pan duro que compré más barato en el mercado. Me dijo, Guadalupe, ¿por qué no les pides ayuda a tus hijos? Ellos tienen buen trabajo, ¿no? Yo tragué saliva y solo pude contestar, sí, tienen, pero parece que se olvidaron de mí. Ella me abrazó, y yo no pude contener las lágrimas. Me sentía humillada, pequeña. Y lo peor no era el hambre, ni las cuentas atrasadas.
Lo peor era la indiferencia de quienes más deberían cuidarme, pero quiero que sepan que yo no fui siempre así de callada. Hubo un día en que levanté la voz. Fue en casa de Ernesto, mi hijo mayor. Había ido a visitarlo porque me debía dinero. Ese día vi algo que me partió en dos. Había comprado una televisión enorme, de esas modernas, que costaban mucho dinero. La sala brillaba con muebles nuevos. Todo olía a lujo. Yo, con mis manos temblorosas, le pregunté, Ernesto, ¿y la deuda que tienes conmigo? ¿Cuándo piensas pagarme? Él, sin mirarme, me contestó, ay, mamá, no seas dramática. ¿De verdad vas a estar contando el dinero que me diste? Fue un préstamo familiar, ¿no? La familia no debería andar cobrando así, sentí que me tragaba la tierra. Le había dado mis ahorros, el dinero que había guardado por años para mi vejez. Y él lo gastaba en lujos, y todavía me hacía sentir culpable por reclamar. Salí de esa casa con un nudo en la garganta. Caminé por las calles iluminadas de la colonia rica donde vivía mi hijo y pensé, aquí todos me ven como una mujer sencilla, casi invisible. Nadie sabe que yo soy la que ayudó a que él llegara hasta aquí. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba, ¿dónde fallé? ¿Por qué mis hijos se convirtieron en personas tan egoístas? ¿Por qué creen que yo soy una fuente de dinero interminable? Quizá. Porque nunca les puse límites. Quizá porque confundí amor con sacrificio absoluto. Y ahora estoy pagando el precio. Hoy, mientras hablo, veo a muchas mujeres de mi edad que viven algo parecido. Mujeres que se parten el lomo para dar todo a los hijos y luego terminan olvidadas. Y les digo, no esperen a estar como yo para poner un alto. Yo ya había comenzado a sentir dentro de mí un fuego pequeño. Un fuego de dignidad que me pedía gritar, basta. Ese fuego se fue encendiendo con cada desprecio, con cada humillación, con cada noche de hambre y cada cuenta vencida. No sabía todavía cómo lo haría, pero tenía claro que no iba a permitir más esa injusticia. Porque aunque mi voz sea de anciana, aunque mis manos tiemblen y mi cuerpo esté cansado, mi dignidad sigue viva. Y esa dignidad iba a salvarme. Esa dignidad de la que les hablo fue la chispa que empezó a despertarme. No apareció de golpe, no fue como un rayo cayendo en medio de la tormenta. Fue más bien un murmullo, una voz bajita dentro de mí que me repetía, Guadalupe, basta, despierta, ya no más. Al principio intentaba callarla, porque el corazón de madre es testarudo, siempre quiere disculpar, siempre busca la esperanza en los hijos. Pero esa voz fue creciendo hasta convertirse en un grito que ya no pude ignorar. Una mañana me levanté temprano, como siempre, para ir al mercado. Con las pocas monedas que tenía, compré solo lo necesario, frijoles, tortillas y un poco de arroz. Mientras regresaba a casa, cargando la bolsa de tela, vi a mi hijo Ernesto pasar en una camioneta nueva. Iba con la música fuerte, riéndose, con gafas oscuras. No me vio. Y si me hubiera visto, estoy segura de que hubiera hecho de cuenta que no me quedé parada en la calle, con la bolsa apretada contra el pecho. Sentí que el alma se me partía en dos. Yo, su madre, caminando bajo el sol con mis sandalias gastadas, y él, mi hijo, paseando con lujo. Ese contraste fue como un golpe en el rostro. Fue ahí cuando decidí que ya no iba a permitir más humillaciones,
Cuando llegué a casa, encendí una veladora frente a la Virgencita de Guadalupe y le hablé con lágrimas en los ojos: Madre Santa, dame fuerza, porque me siento sola y débil. Dame claridad para enfrentar lo que mis propios hijos me han hecho. No quiero odiarlos, pero tampoco quiero seguir siendo una sombra. Esa oración fue el inicio de mi cambio. No porque de repente tuviera dinero o soluciones mágicas, sino porque me dio valor para decir lo que nunca había dicho. Esa misma semana, convoqué a mis 3 hijos, Ernesto, Carmen y Luis. Les pedí que vinieran a mi casa un domingo, como cuando eran pequeños. Preparé un café sencillo y pan que compré en la panadería de la esquina. Ellos llegaron con rostros de fastidio, como si no tuvieran tiempo para mí. ¿Qué pasa, mamá?, dijo Luis, el del medio. Tengo prisa. Yo respiré hondo, temblando por dentro, pero saqué la voz: lo que pasa es que ya no puedo más. Estoy cansada de vivir con deudas, mientras ustedes gastan en lujos. Estoy cansada de darles todo y quedarme sin nada. Ellos se miraron entre sí, sorprendidos. Nunca me habían escuchado hablar así. Carmen soltó una risita nerviosa. Ay, mamá, no exageres. Si siempre fuiste generosa, además, ¿qué necesidad tienes de quejarte ahora? Ernesto, como siempre, fue más duro: si no tienes dinero, busca un trabajo, mamá. No puedes depender de nosotros. Esa frase fue como un látigo en mi piel. Yo, que había trabajado toda mi vida, que me había dejado la vista cosiendo hasta de madrugada, escuchar de mi propio hijo que debía buscar un trabajo a mis 69 años, me temblaron las manos, pero con la voz firme respondí: no. Esta vez no. Esta vez ustedes van a escucharme. No soy una carga, soy su madre. Y lo que ustedes me han hecho es injusto. Un silencio pesado llenó la sala. Ellos no sabían qué contestar. Se levantaron uno a uno, incómodos, y se fueron sin despedirse bien. Cerraron la puerta sin mirarme a los ojos. Cuando quedé sola, el corazón me dolía, pero al mismo tiempo sentí una pequeña victoria. Por primera vez, había dicho la verdad. Esa noche me acosté en mi cama humilde, con el estómago vacío, pero con el alma más ligera. Porque entendí que la verdadera fuerza no estaba en el dinero que me debían, sino en mi capacidad de poner un límite. Desde ese día empecé a pensar diferente. Cada vez que quería llorar, recordaba esa reunión y me decía: Guadalupe, diste el primer paso. No te detengas. No fue fácil, porque la soledad se volvió aún más grande. Mis hijos se alejaron, no me llamaban. Pasaban semanas sin que yo supiera de ellos. Pero aunque dolía, preferí ese silencio antes que seguir siendo usada, y poco a poco, fui descubriendo algo que nunca pensé que encontraría a mi edad: la posibilidad de empezar de nuevo. Esa posibilidad de empezar de nuevo se convirtió en una semilla que poco a poco fue germinando dentro de mí. Yo pensaba que a mis 69 años ya no quedaba mucho por hacer, que mi destino estaba escrito: ser una madre usada, olvidada y silenciosa. Pero no. El dolor, en lugar de matarme, me estaba enseñando a respirar distinto. Era como si la vida me estuviera diciendo: Guadalupe, todavía hay camino, todavía hay fuerza en ti. Una mañana me levanté más temprano que de costumbre. El sol apenas asomaba por encima de los cerros que rodean mi barrio en Guadalajara, y el canto de los gallos me acompañaba como música de fondo. Me senté en la mesa,
con mi taza de café negro y un pedazo de pan duro, y empecé a pensar en todo lo que había hecho en mi vida. Recordé las horas infinitas frente a la máquina de coser, el sonido constante de la aguja, la tela corriéndose bajo mis dedos. Recordé los vestidos que hice para las fiestas de 15 años de varias muchachas del pueblo, los uniformes escolares que cosí para que mis hijos fueran con dignidad a la escuela. Entonces algo me golpeó en el corazón: si pude coser durante toda mi vida, ¿por qué no hacerlo de nuevo, pero ahora para mí? No para mantener a otros, no para complacer caprichos ajenos, sino para recuperar mi dignidad. Ese mismo día caminé hasta el mercado de San Juan de Dios, donde venden de todo. Con las pocas monedas que tenía, compré unas telas baratas y algunos hilos de colores. Los vendedores me miraban raro, quizá pensando que era una anciana que no sabía lo que hacía. Pero yo sabía exactamente qué estaba comprando mi primera oportunidad de volver a empezar. Regresé a casa, abrí el armario viejo y saqué mi máquina de coser, que había estado guardada bajo una manta por años. La toqué con cariño, como quien acaricia un recuerdo. La limpié, la engrasé y la puse sobre la mesa. Ese sonido metálico, ese olor a aceite viejo, me devolvió la sensación de juventud. Esa tarde comencé a coser de nuevo. Al principio mis manos temblaban, mis ojos cansados fallaban al enhebrar la aguja, pero con paciencia lo logré. Hice unas servilletas sencillas con bordados de flores, como las que solía vender cuando era joven. No era gran cosa, pero para mí fue un milagro. Al día siguiente, con una canasta pequeña, fui a la plaza principal de Guadalajara. Me senté en un banquito y puse a la venta mis servilletas. La gente pasaba y me miraba con curiosidad. Algunos compraban, otros no, pero cada moneda que caía en mi mano era como un trozo de dignidad recuperada. Recuerdo que una señora llamada Doña Lupita, vecina de otra colonia, se acercó y me dijo: «Oiga, qué bonitos bordados». «¿Usted los hace?» «Sí, con mis propias manos», respondí con orgullo. «Pues le encargo unas 12 para la próxima semana, son para la boda de mi sobrina». Ese día regresé a casa con lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de alegría, porque había encontrado un camino que no dependía de mis hijos, un camino que solo dependía de mí. Claro que no todo era fácil. Había días en los que apenas vendía algo. Había noches en las que el cansancio me tumbaba, pero aún así seguía cosiendo. Y mientras cosía, pensaba en todo lo que había vivido. En cada puntada dejaba un pedazo de mi dolor y también un pedazo de esperanza. Mis hijos, por supuesto, seguían sin aparecer. De vez en cuando me llegaban noticias por conocidos, que Ernesto había comprado otra camioneta, que Carmen estaba viajando a Playa del Carmen, que Luis se había mudado a un departamento más grande. Yo escuchaba esas noticias con un nudo en la garganta, pero ya no me rompían como antes. Ahora tenía algo mío, algo que ellos no podían quitarme. Una tarde, mientras estaba en la plaza vendiendo, una muchacha joven llamada Mariana se me acercó. «Señora, ¿usted enseña a bordar?», me preguntó con una sonrisa tímida. «Claro que sí, hija». «¿Quieres aprender?», le respondí. «Sí, mi abuela también bordaba, pero ya no vive, y me gustaría aprender como recuerdo de ella». Ese momento fue tan especial que no lo olvidaré jamás. Porque entendí que mi talento, ese que había estado dormido,
no solo me servía para sobrevivir, sino también para sembrar en otros. Desde entonces, Mariana comenzó a venir a mi casa 2 veces por semana. Nos sentábamos juntas, yo le enseñaba a bordar, y entre hilos y agujas le contaba mis historias. Ella me escuchaba con atención, y a veces me decía, Guadalupe, usted tiene una fuerza increíble. Esas palabras me daban vida. Nadie en mucho tiempo me había dicho algo así, y poco a poco, otras jóvenes del barrio también empezaron a venir. Se corrió la voz de que una abuela en Guadalajara enseñaba a coser y bordar. Mi pequeña sala se llenó de risas, de telas de colores, de agujas brillando bajo la luz del foco. Yo, que me sentía tan sola, ahora tenía compañía. Una noche, mientras cerraba la puerta después de que las muchachas se fueran, me quedé mirando al cielo estrellado. Y le dije a Dios en silencio, gracias. Gracias por no dejarme caer. Por mostrarme que aún puedo dar y recibir amor, aunque mis hijos me hayan abandonado. Ese fue el inicio de mi verdadera transformación. Ya no era solo una madre olvidada. Ahora era una mujer que había encontrado una nueva forma de vivir, un nuevo propósito. Y aunque mis hijos no lo entendieran, yo sabía que por primera vez en mucho tiempo, estaba de pie por mí misma. El eco de aquellas noches en las que me quedaba mirando el cielo empezó a convertirse en un refugio para mi alma. Yo sentía que cada estrella era como una respuesta silenciosa a mis preguntas, como si el universo me dijera que aún no era tarde para reconstruirme. Pero, al mismo tiempo, esa luz que yo empezaba a descubrir dentro de mí se enfrentaba a la sombra más grande. Mis propios hijos seguían sin verme, sin reconocerme, sin tenderme la mano. Un día, mientras estaba terminando unos bordados para la boda de la sobrina de doña Lupita, escuché golpes en la puerta. Al abrir, vi a Carmen, mi hija menor. Traía un bolso caro, de esos que valen lo que yo gano en meses, y unos lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Entró sin pedirme permiso, con esa seguridad que siempre tuvo, como si la casa siguiera siendo suya aunque hace años no viviera allí. Mamá, necesito dinero, soltó de golpe, sin siquiera saludarme. Me quedé muda por unos segundos, con la aguja aún entre los dedos. Ella se acercó y miró mis bordados con una mueca de desprecio. ¿Otra vez con estas cosas? ¿De verdad crees que cosiendo servilletas vas a sobrevivir? Sus palabras fueron como un puñal, pero yo ya no era la misma Guadalupe callada de antes. Respiré hondo, dejé la aguja sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. Carmen, no tengo dinero para darte. Y aunque lo tuviera, no lo haría. Ella frunció el ceño, sorprendida. No estaba acostumbrada a escuchar un no de mi boca. ¿Cómo que no? Respondió indignada. Soy tu hija, precisamente por eso. Contesté con voz firme. Porque eres mi hija y te amo, pero también porque he aprendido que el amor no significa permitir que me destruyan. Carmen se quedó en silencio unos segundos. Después, con rabia, golpeó la mesa y gritó, eres una egoísta. Siempre. Lo has sido. La miré con calma, aunque por dentro me temblaba todo el cuerpo. No, Carmen. No soy egoísta. He dado toda mi vida por ustedes. Lo que pasa es que nunca aprendieron a valorar. Ella tomó su bolso, dio media vuelta y salió dando un portazo. Me quedé sola, con las lágrimas queriendo salir, pero con el corazón firme. Había resistido a la prueba más dura, decirle no.
a mi propia hija. Esa noche apenas dormí. Su grito de egoísta resonaba en mi cabeza como un eco cruel. Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba la luz cortada, los días sin gas, las veces que yo me quedaba sin comer para darles a ellos. Y eso me devolvía fuerzas. Los días siguientes, mis vecinas comenzaron a notar un cambio en mí. Doña Teresa me dijo una mañana en la plaza: Guadalupe, te veo distinta. Ya no bajas la mirada como antes. Parece que estás más fuerte. Yo sonreí y le respondí: es que aprendí a decir basta, Teresa. Y aunque duele, me siento más libre. Esa palabra, libre, me acompañó durante semanas. Porque por primera vez sentía que mis cadenas empezaban a romperse. Mientras tanto, mis bordados seguían dándome pequeños frutos. Con el dinero que reuní, logré pagar las cuentas atrasadas de la luz y del agua. Fue un momento tan especial que recuerdo haber llorado frente a la cajera del banco. Ella me miró raro, pero yo sabía que esas lágrimas eran de triunfo. Una tarde, al regresar a casa, encontré a Luis esperándome en la puerta. Él siempre había sido el más callado, el que nunca opinaba demasiado. Me miró con una mezcla de nervios y vergüenza. Mamá, necesito hablar contigo, dijo bajito. Lo invité a pasar, le ofrecí café, y nos sentamos en la mesa donde tantas veces habíamos compartido pan y risas. Mamá, comenzó, quiero pedirte perdón. Esas palabras me desarmaron. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo fuerte. ¿Perdón por qué, hijo?, pregunté con la voz temblorosa. Por todo, respondió él, con lágrimas en los ojos. Por haberte dejado sola, por no ayudarte, por aprovecharme de ti. Yo veía lo que Ernesto y Carmen hacían y no tuve el valor de defenderte. Siempre pensé, mamá es fuerte, mamá aguanta. Pero ahora veo que estaba equivocado. Yo no pude contener las lágrimas. Tomé sus manos entre las mías y lloramos juntos. Ese fue el primer rayo de esperanza que se coló entre tanta oscuridad. Luis continuó: no sé si puedo arreglar todo el daño, pero quiero empezar a ayudarte. No tengo mucho, pero lo que gane será también para ti. Lo abracé con todas mis fuerzas. En ese momento comprendí que no todo estaba perdido, que al menos uno de mis hijos había abierto los ojos, pero esa pequeña reconciliación no detuvo la tormenta. Ernesto se enteró de que Luis había ido a verme y me estaba apoyando. Días después, me llamó por teléfono furioso: mamá, no puedo creer que manipules a Luis para que se ponga de tu lado. Eres una vieja chantajista. Esas palabras me desgarraron, pero no me sorprendieron. Ernesto siempre fue el más orgulloso, el que no soportaba que alguien lo contradijera. No estoy manipulando a nadie, Ernesto, respondí con calma. Solo estoy diciendo la verdad, pues esa verdad te va a dejar sola. Gritó antes de colgar. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando al vacío. Sí, tal vez me quedaría sola de sus visitas llenas de desprecio. Pero, ¿qué valor tenía esa compañía si solo me hacía daño? Ese día, más que nunca, entendí que mi nueva vida no dependería de ellos. Tenía que ser mía, construida con mis propias manos, con mis hilos, mis bordados y mi dignidad. Y mientras veía mis servilletas secarse al sol después de lavarlas, pensé: que mis hijos hagan lo que quieran. Yo, Guadalupe, seguiré adelante. Los días fueron pasando y yo seguía cosiendo, puntada tras puntada, como quien va remendando no solo telas,
sino también su propio corazón. Mi pequeño taller improvisado en la sala de mi casa se convirtió en mi refugio. La máquina de coser. Sonaba como música, y cada hilo de colores era un recordatorio de que aún tenía vida por delante. Con la ayuda de Luis, poco a poco empecé a tener más clientes. Él me llevaba encargos de sus compañeros de trabajo, de vecinas de su barrio. Incluso me consiguió contacto con una señora que tenía una tiendita en el centro y aceptó vender algunos de mis bordados. No era mucho, pero para mí era un mundo nuevo que se abría. Con ese dinero logré comprar un par de zapatos nuevos, reemplazar las sandalias rotas que usaba desde hacía años. Puede parecer poca cosa, pero cuando me puse esos zapatos y caminé por la calle, sentí una dignidad que hacía tiempo no conocía. Sin embargo, no todo era alegría. Ernesto y Carmen seguían alejados, y no perdían oportunidad de lanzarme veneno cuando aparecían. Una tarde, mientras estaba en la plaza vendiendo mis servilletas, escuché la voz de Carmen detrás de mí. ¿De verdad te has rebajado a esto? ¿Mamá?, dijo con sarcasmo. Sentada en la calle como cualquier vendedora ambulante, la gente alrededor me miró, esperando mi reacción. Yo respiré hondo, contuve las lágrimas y respondí con calma: prefiero ganarme cada peso con mis manos que vivir de lujos pagados con la explotación de mi madre. Carmen se quedó helada, roja de furia, y se fue dando un portazo con sus tacones sobre las piedras de la plaza. Yo temblaba por dentro, pero al mismo tiempo sentí que una llama de orgullo crecía dentro de mí. No era fácil enfrentarla, no era fácil soportar esas humillaciones, pero ya no estaba dispuesta a callar. Ernesto, por su parte, me atacaba de otra manera. Empezó a correr rumores entre los parientes de que yo estaba enloqueciendo, que ya no razonaba bien, que inventaba cosas contra ellos. En una reunión familiar a la que no fui invitada, escuché después por boca de una prima que Ernesto había dicho: mi madre siempre fue una mujer difícil. Ahora se hace la víctima para manipularnos. Cuando me lo contaron, sentí una rabia tan grande que tuve que salir a caminar para no explotar. Caminé por las calles de Guadalajara con lágrimas en los ojos, preguntándome cómo era posible que el hijo al que le di todo me pintara como una loca. Esa noche me arrodillé frente a la Virgencita y le hablé con el corazón desgarrado: Virgencita, dame fuerzas para soportar estas palabras. Yo sé quién soy, sé lo que hice. No permitas que me roben también mi nombre, mi verdad. Y aunque no escuché respuesta, dentro de mí sentí un calorcito, como si alguien me abrazara en silencio. Fue suficiente para no caer, el apoyo de las muchachas a las que enseñaba a bordar. También me dio valor. Mariana, aquella joven que llegó a mi casa buscando aprender, se convirtió casi en una nieta para mí. Un día, mientras cosíamos juntas, me dijo: Guadalupe, usted me inspira. Yo siempre pensé que la vejez era sinónimo de soledad, pero usted demuestra que se puede empezar de nuevo a cualquier edad. Esas palabras me hicieron llorar. Porque era cierto, estaba empezando de nuevo, aunque el precio hubiera sido altísimo. Con el tiempo, mis bordados empezaron a ser conocidos en el barrio. Una señora que trabajaba en un hotel pequeño me pidió manteles bordados para el restaurante, y de pronto me encontré con un pedido grande que me dio trabajo para varias semanas. Pasaba las noches cosiendo, a veces hasta que los ojos me ardían, pero con una sonrisa en los labios. Porque cada puntada era un paso hacia mi libertad. Luis venía a visitarme cada fin de semana.
A veces traía un poco de despensa, otras veces solo se sentaba conmigo a platicar. Me hablaba de su trabajo, de sus preocupaciones, y yo lo escuchaba. Como cuando era niño. Un día me dijo, «Mamá, gracias por perdonarme. Yo sé que no merezco tanto». Yo lo abracé y le respondí, «Hijo, lo único que quería era que me miraran, que me reconocieran. Tú lo haces, y eso me basta», pero la calma nunca duraba mucho. Una tarde de domingo, Ernesto apareció en mi casa. Sin avisar. Entró como un huracán, con el rostro lleno de furia. «Mamá», gritó, «¿por qué andas diciendo que yo te robé? Eres una ingrata. Todo lo que hice fue por ti», y me quedé helada, sin entender de qué hablaba. Pero pronto comprendí, alguien le había contado que yo había hablado en la plaza sobre cómo mis hijos me habían usado. No mencioné nombres, pero todos sabían a quién me refería. «No te robé nada, mamá», continuó. «Si me diste dinero, fue porque quisiste. Nadie te obligó. Así que no vayas por ahí haciéndote la mártir». Lo miré con el corazón en pedazos y respondí con voz firme, «Ernesto, yo no soy una mártir. Soy tu madre. Y lo que hice fue por amor. Pero ese amor no te da derecho a tratarme como si fuera un banco». Él bufó, me lanzó una mirada de desprecio y se fue dando un portazo. Las paredes de mi casa temblaron con el golpe, pero yo me quedé quieta, serena, porque sabía que había dicho la verdad esa noche. Sin embargo, el dolor me alcanzó. Me senté en la cama, abracé la almohada y lloré como no lloraba desde hacía años. Lloré por la madre ingenua que fui, por la confianza rota, por los abrazos que ya no recibía. Lloré hasta que el cansancio me venció, pero al amanecer, me levanté con un nuevo pensamiento: si he resistido hasta ahora, resistiré lo que venga. Y si tengo que vivir sin Ernesto y Carmen, lo haré. Porque ya no me voy a dejar pisotear. Ese día, al encender la máquina de coser, sentí que cada puntada era un acto de rebeldía, una declaración de guerra contra la injusticia. Ya no cosía solo servilletas, cosía mi libertad, mi dignidad, mi nueva vida. La vida, cuando uno menos lo espera, siempre coloca pruebas más duras delante de nosotros. Yo ya estaba aprendiendo a vivir con la ausencia de Ernesto y Carmen, aunque doliera. Me refugiaba en mis bordados, en las muchachas que venían a aprender conmigo, en las visitas de Luis. Pero un día, de pronto, la tormenta se hizo más fuerte. Todo comenzó con un recibo. Llegó una carta del banco, de esas que uno abre con las manos temblorosas. Al leerla, casi se me cayó la vista, una deuda a mi nombre, con una cantidad que yo jamás había pedido. No entendía nada. Apenas sobrevivía con lo poco que ganaba. Como iba a endeudarme en esa suma, me fui directo al banco, con mi rebozo en la cabeza para protegerme del sol. Esperé horas en la fila, hasta que por fin un joven empleado me atendió. Le mostré la carta y le dije, «Joven, debe haber un error. Yo nunca pedí este préstamo». Él revisó los papeles y, con cara de fastidio, respondió, «Aquí está su firma, señora». Mire, me mostró un documento, y sí, la firma parecía mía, pero yo jamás había firmado eso. Entonces la sangre se me heló. Empecé a atar cabos. ¿Quién pudo haber usado mis papeles? ¿Mi nombre?
y en mi corazón lo supe de inmediato. Fue Ernesto, susurré con un nudo en la garganta. El empleado me miró, confundido, pero yo ya no necesitaba más pruebas. Solo Ernesto tenía acceso a mis documentos, porque yo misma se los había dado cuando me pidió copias para un trámite del trabajo. Salí del banco con las piernas flojas. Caminé hasta la plaza y me senté en una banca. Miraba a la gente pasar, a los niños correr detrás de las palomas, y yo sentía que el mundo se me venía abajo. No bastaba con que me humillara, ahora también me había endeudado a mis espaldas. Esa noche no pude dormir. El silencio de la casa me pesaba como nunca. Pensaba en las cuentas, en la deuda, en cómo iba a salir de ese agujero. Y la rabia me ardía en el pecho. Recordé cada vez que le di dinero, cada vez que le presté, cada vez que me hizo sentir culpable por reclamar. Y todavía se atrevía a robar mi nombre. Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto llorar, me miré en el espejo. Vi a una anciana cansada, sí, pero también vi a una mujer que no podía seguir siendo pisoteada. Me lavé el rostro, me peiné lo mejor que pude y me fui a enfrentar a Ernesto. Tocando su puerta, sentí que me faltaba el aire. Cuando abrió, me miró con frialdad. ¿Qué quieres, mamá?, dijo, como si yo fuera una extraña. Le mostré la carta del banco. ¿Qué significa esto, Ernesto? ¿Cómo te atreviste a usar mi nombre? Él desvió la mirada, pero su silencio lo delató. No exageres, mamá. Solo fue un trámite. Voy a pagarlo, no te preocupes. ¿No me preocupe?, grité, con la voz quebrada. Has jugado con mi vida, con mi dignidad. ¿Sabes lo que significa tener deudas a esta edad? ¿Sabes lo que es vivir con miedo de que te quiten lo poco que tienes? Ernesto se encogió de hombros. Vieja dramática, siempre haciéndote la víctima. Esa frase me atravesó como una espada. Pero no me callé. Por primera vez en mi vida, levanté la voz con toda la fuerza que me quedaba. No soy una víctima. Soy tu madre. Y lo que tú has hecho no tiene perdón. Te di la vida, te di todo, y tú me robas hasta el nombre. Un silencio pesado llenó la sala. Ernesto no respondió, solo se dio la vuelta y me dejó allí, temblando de rabia. Salí de su casa con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Caminé hasta la iglesia del barrio y me arrodillé frente al altar. Señor, susurré con lágrimas corriendo por mis mejillas, dame fuerza, porque siento que ya no puedo más. Dame justicia, porque mis propias manos no alcanzan. Esa oración me sostuvo, pero también me hizo tomar una decisión. No iba a quedarme cruzada de brazos. Al día siguiente, fui al banco otra vez y pregunté qué podía hacer. Me explicaron que debía denunciar el fraude, aunque fuera de mi propio hijo. Esa fue la decisión más difícil de mi vida. Pasé horas pensando, noches sin dormir. ¿Cómo iba yo a denunciar al hijo que llevé en mi vientre, al niño que corría descalzo por estas mismas calles? Pero también pensaba en la Guadalupe de ahora, la mujer mayor, cansada, sola, que no podía cargar con una culpa que no era suya. Al final, lo hice. Fui a la comisaría y conté todo. Los agentes me miraron con sorpresa, quizá pensando que era raro que una madre acusara a su propio hijo. Pero escribieron el informe y me dijeron que investigarían. Salí de ahí con el corazón hecho pedazos, pero también con una certeza: era hora de defenderme.
aunque me doliera, cuando Carmen se enteró de lo que hice, vino furiosa a mi casa. ¿Cómo te atreves, mamá? Vas a arruinar la vida de Ernesto. Ernesto ya arruinó la mía, respondí con voz firme, aunque las lágrimas me ardían en los ojos. Ella me gritó, me insultó, dijo que yo era una vergüenza para la familia. Pero yo ya no iba a retroceder. La escuché, y cuando terminó, simplemente le dije, no más, Carmen. Si quieres seguir siendo parte de mi vida, será con respeto. Si no, la puerta está abierta. Ella se fue, lanzando un portazo que casi tiró la ventana. Me quedé sola, sí, pero también libre. Esa noche, al encender mi máquina de coser, sentí que cada puntada era una declaración, ya no más abusos, ya no más silencios. Y aunque me dolía en lo más profundo del alma haber llegado a ese punto, con mis hijos, sabía que estaba haciendo lo correcto, porque, a veces, incluso una madre tiene que levantar la voz y decir basta. Cuando denuncié a Ernesto, sentí que una parte de mí se rompía para siempre. Era como si hubiera enterrado al hijo que alguna vez me abrazó siendo niño, al que corría detrás de una pelota en el patio, al que me pedía tortillas con sal. Después de jugar en la calle. Ese hijo ya no existía. En su lugar quedaba un hombre frío, orgulloso y capaz de usar el nombre de su madre para endeudarla. Y yo, que había sido su refugio durante toda la vida, ahora debía protegerme de él. La noticia se corrió pronto por el barrio. En Guadalajara, las cosas no se esconden fácilmente, los vecinos siempre están atentos, y lo que uno hace se comenta en la tienda, en la carnicería, en la iglesia. Algunos me miraban con compasión, otros con reproche. Escuchaba murmullos. Cuando pasaba, pobre doña Guadalupe, tener que denunciar a su propio hijo. O tal vez exagera, siempre hay dos versiones, esos comentarios me dolían, pero no me detenían. Yo sabía lo que había vivido, yo conocía el peso de cada lágrima derramada en soledad. Y aunque la gente hablara, al menos yo ya no callaba. Luis fue mi único apoyo verdadero. Vino a verme apenas supo lo que había pasado. Me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí que me devolvía un pedazo de vida. Mamá, hiciste lo correcto, me dijo. Ernesto necesita entender que sus actos tienen consecuencias, pero es mi hijo, Luis, le respondí con la voz quebrada. ¿Qué madre denuncia a su propio hijo? Él me miró a los ojos y dijo con firmeza, una madre que ya no soporta ser maltratada. Una madre que también merece justicia. Esas palabras me hicieron llorar, pero también me dieron fuerzas. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me reconocía como mujer, no solo como madre. Los días siguientes fueron muy duros. Ernesto dejó de hablarme por completo. Carmen también me dio la espalda. Incluso familiares cercanos me llamaron para reprocharme. Guadalupe, me dijo una prima por teléfono, lo que hiciste es una vergüenza. La familia no se ventila así, y mi dignidad, ¿qué? Respondí con lágrimas contenidas. ¿Acaso no cuenta? La llamada terminó en silencio incómodo. Supe en ese momento que había perdido a muchos, pero también entendí que había ganado algo mucho más valioso. Mi voz, en medio de esa tormenta, mi taller de costura se convirtió en mi refugio y en mi tabla de salvación. Las jóvenes que venían a aprender conmigo se enteraron de lo que pasaba. Una tarde,
Mariana se me acercó y, con los ojos llenos de ternura, me dijo: Guadalupe, usted es valiente. Nosotras hablamos mucho de usted entre las chicas. No sabe cómo nos inspira. Me quedé sin palabras. ¿Yo, inspiración? Toda la vida me había sentido pequeña, invisible, usada. Y ahora, gracias a esas muchachas, comprendía que mi historia podía dar fuerza a otras. Comencé a enseñarles no solo a bordar, sino también a hablar de sus sentimientos, a no permitir abusos. Les contaba mi historia con detalle, y ellas me escuchaban en silencio, con lágrimas en los ojos. Algunas me confesaban: mi mamá también da todo por mis hermanos y nunca recibe nada. Mi abuela vive sola, y nadie la visita. Esas confidencias me hacían sentir acompañada. Ya no era solo mi dolor, era un dolor compartido entre muchas mujeres que, como yo, habían sido silenciadas por años. Una tarde de domingo, mientras las chicas estaban en mi casa bordando, apareció doña Rosa, mi vecina. Se quedó mirando el ambiente lleno de risas y de colores, y me dijo: Guadalupe, deberías organizar un grupo. Algo formal. Lo que estás haciendo aquí tiene un valor enorme. Yo la miré sorprendida. Nunca me vi como líder de nada. Siempre me consideré una mujer sencilla, de manos gastadas y espalda encorvada. Pero sus palabras sembraron una idea en mí. Esa noche, mientras cosía a la luz de un foco viejo, pensé: ¿y si convierto este dolor en algo más grande? ¿Y si mi historia sirve para cambiar otras vidas? Los días siguientes empecé a organizar pequeños encuentros en mi casa. No solo de bordado, sino de conversación, de desahogo, de apoyo. Mujeres de todas las edades venían: jóvenes, señoras, abuelas. Nos sentábamos en círculo, compartíamos pan, café, y cada una contaba lo que llevaba dentro. Fue ahí donde descubrí que no estaba sola, que había un ejército silencioso de mujeres cargando dolores parecidos. Una decía que su hijo nunca la visitaba, otra que su marido la humillaba, otra que trabajaba sin descanso para mantener a nietos que no eran suyos. Yo escuchaba y, cuando llegaba mi turno, les decía: hermanas, yo también sufrí. Mis propios hijos me dejaron con las cuentas mientras ellos vivían como reyes. Pero aprendí que callar nos mata por dentro. Por eso estoy aquí, porque ya no quiero callar. Esas palabras hacían llorar a muchas, pero también nos daban fuerza. Empezamos a sentirnos como una familia elegida, hecha de mujeres que se levantaban juntas. Mientras tanto, mi reputación en el barrio cambió. Al principio algunos me criticaban, pero después comenzaron a respetarme. La gente me saludaba en el mercado, algunos me felicitaban por no dejarme pisotear. Incluso el párroco de la iglesia, un hombre sabio, me dijo un día después de misa: Guadalupe, Dios también se alegra cuando sus hijas defienden la dignidad que Él les dio. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Claro, los problemas con Ernesto seguían ahí. La investigación del banco avanzaba, y yo temía lo que pudiera pasar. Pero ya no sentía el mismo miedo. Ahora tenía una red de apoyo, tenía mujeres que me escuchaban, tenía a Luis, y tenía la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Esa fuerza me llevó a tomar otra decisión: no solo iba a sobrevivir, iba a vivir. Decidí inscribirme en un taller de adultos mayores en el centro cultural del barrio. Allí enseñaban baile, lectura, y también manualidades.
Me temblaban las piernas al entrar el primer día, pero salí con el corazón encendido, porque entendí algo: a mis 69 años, todavía tenía derecho a la alegría, y así, entre el dolor de la traición y la semilla de un nuevo comienzo, seguía adelante. Porque aunque mis hijos quisieran hundirme, yo ya había decidido: nadie más me va a robar la vida. Con cada puntada que daba en la máquina de coser, yo sentía que mi vida se estaba remendando poco a poco. Pero no era un camino fácil. Aunque había encontrado fuerza en mí misma y apoyo en esas mujeres que venían a mi casa, la herida de mis hijos seguía abierta, sangrando en silencio. Una mañana, mientras vendía mis bordados en la plaza, se me acercó un hombre elegante, de traje bien planchado y zapatos brillantes. Me miró con curiosidad y dijo: «Señora, he visto su trabajo». «¿Usted hace todo esto?». «Sí, con estas manos cansadas pero firmes», le respondí con una sonrisa tímida. Él se presentó como don Héctor, dueño de una tienda de artesanías que vendía a turistas en el centro de Guadalajara. Me pidió muestras, me dio su tarjeta y me dijo: «Si quiere, podemos hacer un acuerdo. Su trabajo es auténtico, y eso tiene mucho valor». Ese día regresé a casa con el corazón palpitando. Era como si la vida, después de tanto dolor, por fin me diera una oportunidad. Pasé noches enteras bordando, preparando los mejores manteles y servilletas que podía hacer. Cuando los llevé a su tienda, don Héctor los miró con ojos brillantes y me dijo: «Esto es oro puro. Se los van a pelear los extranjeros». Y así fue. En pocas semanas, mis bordados comenzaron a venderse. Con lo que ganaba, pude arreglar el techo que goteaba en mi casa, comprar un colchón nuevo, incluso cambiar las cortinas viejas. Cada cosa que lograba me hacía sentir más viva, pero mientras yo levantaba mi vida, mis hijos parecían hundirse más en su egoísmo. Ernesto, al enterarse de que yo tenía un acuerdo con don Héctor, vino a mi casa furioso. «Mamá», gritó al entrar, «¿así que ahora trabajas para otros y no puedes ayudar a tu propio hijo?». Lo miré, con una mezcla de rabia y tristeza. «Ernesto, yo ya no soy tu banco. No soy tu sombra. Si quieres dinero, gánatelo». Él golpeó la mesa con el puño, y por un momento pensé que me haría daño. Pero entonces se detuvo, me lanzó una mirada llena de desprecio y dijo: «Siempre fuiste una desagradecida. Todo lo que hice, lo hice por ti». «¿Por mí?», respondí, temblando, pero con la voz firme. «No me digas eso. Nada de lo que hiciste fue por mí. Fue por tu orgullo, por tus lujos. Yo lo di todo, Ernesto, y tú solo supiste tomar y tomar». El silencio se volvió insoportable. Ernesto dio media vuelta y se fue, dejando la puerta abierta de par en par. Yo me derrumbé en la silla, temblando. Pero aunque mi corazón estaba roto, algo dentro de mí sabía que ya no había vuelta atrás. Carmen tampoco tardó en aparecer. Unos días después vino con lágrimas en los ojos. «Mamá, no puedes seguir hablando mal de nosotros en el barrio. La gente me mira raro». «No hablo mal de ustedes, Carmen. Hablo de mi verdad. Tu verdad nos está destruyendo», gritó ella. «Eres cruel, mamá». La miré con dolor. «No soy cruel, hija. Cruel es dejar a tu madre con las cuentas mientras ustedes viajan y viven como reyes». Ella se tapó la cara con las manos, lloró unos segundos y después salió corriendo,
como si huía de un espejo que no quería mirar. Esa noche me quedé sola, preguntándome si alguna vez comprenderían el daño que habían hecho. Pero mientras pensaba en eso, recordé a Mariana y a las muchachas que venían a bordar conmigo. Recordé las risas, los hilos de colores, la esperanza que compartíamos. Y entendí que aunque mis hijos no me reconocieran, yo ya tenía otra familia. Las cosas con el banco seguían complicadas. La denuncia contra Ernesto estaba en proceso, y eso me quitaba el sueño. Sabía que algún día llegaría el momento de enfrentar las consecuencias. Pero mientras tanto, me aferraba a mi nueva vida. Un domingo en la plaza, don Héctor me presentó a unos turistas que habían comprado mis manteles. Eran una pareja de España, y me dijeron: señora, su trabajo es maravilloso. Se nota que está hecho con el alma. Esas palabras me hicieron llorar allí mismo, frente a todos. Porque era cierto, cada puntada llevaba mi dolor, mi esperanza, mi historia. Al llegar a casa esa tarde, prendí una vela y me senté frente a la Virgencita. Gracias, Madre Santa, susurré. Gracias por mostrarme que todavía tengo valor. Que mi vida no terminó con la traición de mis hijos, pero justo cuando empezaba a sentir que el camino se aclaraba, la tormenta se hizo más fuerte. Una vecina vino corriendo a mi casa, alarmada. Guadalupe, acabo de escuchar algo feo. Ernesto anda diciendo por todo el barrio que tú estás loca, que inventas cosas, que ni siquiera abordas tú, que se lo compras a otras mujeres y te quedas con el dinero. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. No era suficiente con lo que ya me había hecho, ahora quería destruir mi nombre, mi reputación, lo único que estaba construyendo con dignidad. Esa noche no pude dormir. Me revolqué en la cama, pensando en cada palabra, en cada mirada de los vecinos. El dolor era tan grande que sentía que me iba a ahogar. Pero entonces recordé la voz de Luis, recordé las manos de Mariana aprendiendo a bordar, recordé las palabras del párroco: defiende tu dignidad. Y me levanté. Me senté en la máquina y comencé a bordar con más fuerza que nunca. Cada puntada era un grito: no me vas a destruir, Ernesto. No me vas a callar, Carmen. No me van a robar lo poco que me queda. Al amanecer, mi casa estaba llena de colores. Y yo, aunque con lágrimas en los ojos, sentí que mi espíritu estaba más vivo que nunca, porque entendí algo que jamás había comprendido: mis hijos podían quitarme el dinero, podían difamarme, podían incluso robar mi nombre. Pero había una cosa que nunca podrían arrancarme: la dignidad que yo misma había decidido defender, y con esa certeza, me preparé para lo que viniera, aunque fuera la tormenta más oscura. El tiempo fue avanzando, y cada día me parecía un pulso entre la esperanza y el dolor. Por un lado, mi taller se fortalecía, vendía más, las muchachas venían con entusiasmo, algunas incluso traían a sus madres o a sus abuelas para que compartiéramos juntas. Había tardes en que mi casa parecía un coro de voces femeninas llenas de vida. Pero por otro lado, la herida con mis hijos se abría más y más, y yo sentía que cada rumor, cada desprecio, cada silencio era como una puñalada en el corazón. La tensión llegó a un punto insoportable cuando recibí una notificación legal del banco. Decía que, mientras la investigación contra Ernesto no se resolviera, yo era la responsable de esa deuda. Las letras se me movían frente a los ojos. ¿Cómo podía ser que,
después de tantos sacrificios, yo estuviera a punto de perder mi casa, el único lugar que me quedaba en este mundo, me derrumbé en la silla, con la carta entre las manos. Sentí que me faltaba el aire, que me ahogaba. Pensé en rendirme. Pensé en dejar todo, en entregar la casa, en dejar que el mundo siguiera sin mí. ¿De qué sirve resistir tanto?, me repetía. Esa noche fue una de las más oscuras de mi vida. No encendí la máquina, no prendí la vela a la Virgencita. No quise hablar con nadie. Me quedé en la cama, mirando al techo, con el alma rota. Recordaba a mis hijos pequeños, recordaba cómo los cargaba en brazos, cómo los cuidaba cuando estaban enfermos, cómo me desvelaba cosiendo para que no les faltara nada. Y ahora eran ellos quienes me llevaban al borde del abismo. Luis vino a visitarme al día siguiente. Apenas me vio, se arrodilló junto a mi cama y me dijo con lágrimas en los ojos: «Mamá, no me dejes. Tú eres lo único que me queda». Esas palabras me atravesaron. Lo abracé con todas mis fuerzas, y en ese abrazo sentí que aún había algo por lo que seguir luchando. «No te voy a dejar, hijo», le susurré. «Pero necesito que me ayudes a resistir», y él, con voz firme, me respondió: «Juntos lo vamos a lograr». Sin embargo, la batalla no terminaba allí. Los rumores de Ernesto se habían extendido tanto que había gente que me daba la espalda en el mercado. Algunas clientas dejaron de comprarme, desconfiadas. Una de ellas, con vergüenza, me dijo: «Doña Guadalupe, dicen que usted no hace estos bordados, que se aprovecha del trabajo de otras». Sentí un nudo en la garganta, pero la miré de frente y le respondí: «Mire estas manos, llenas de agujeros de aguja, llenas de callos. Aquí está la prueba de que cada puntada es mía». Ella bajó la mirada, avergonzada, y se fue sin decir nada. Yo me quedé allí, en la plaza, sintiendo que todo se me escapaba entre los dedos. Por la noche, cuando Mariana y las otras muchachas llegaron, me encontraron llorando. Intenté ocultar las lágrimas, pero ellas insistieron en saber qué pasaba. Les conté todo, con la voz entrecortada, y entonces Mariana se levantó, puso sus manos sobre la mesa y dijo: «Vamos a demostrarle a todos quién es usted». No entendí al principio lo que quería decir. Pero ellas, una por una, se unieron a la idea: organizar una pequeña exposición de bordados en la parroquia, mostrar a todos cómo trabajábamos juntas, cómo cada pieza nacía de mis manos y de las de ellas. Acepté, aunque con miedo. Sentía que me exponía aún más, que podía ser ridiculizada. Pero también sabía que era la única manera de recuperar mi nombre. El día de la exposición, el salón parroquial se llenó de colores. Colgamos manteles, servilletas, blusas bordadas. Las muchachas se sentaron alrededor, con agujas en la mano, y la gente del barrio fue entrando poco a poco. El párroco abrió con unas palabras sencillas: «Hoy celebramos el arte de nuestras manos, y celebramos la dignidad de quienes nunca se rinden». Yo estaba temblando. Mis rodillas apenas me sostenían. Pero cuando me acerqué a la mesa y comencé a bordar frente a todos, el silencio se hizo absoluto. Cada puntada era un testimonio, cada hilo de color era una declaración: «Yo no soy lo que dicen de mí. Yo soy Guadalupe, y estas son mis manos». La gente comenzó a aplaudir, algunas mujeres lloraban, y en ese momento sentí que una parte de mi dignidad volvía a mí, pero, como si el destino quisiera ponerme a prueba,
Ernesto apareció en medio del salón. Con una sonrisa irónica, gritó: «Todo esto es una farsa». No se dejen engañar, el murmullo creció. Yo temblaba, pero entonces Mariana se levantó y, con voz fuerte, dijo: «No, no es una farsa. Yo he aprendido a bordar con Guadalupe. He visto cómo trabaja horas y horas, cómo nos enseña, cómo nos levanta cuando estamos tristes. Si alguien aquí miente, no es ella». El público empezó a murmurar en contra de Ernesto. Algunos lo mandaron callar. Él, furioso, se fue, y yo me quedé con las lágrimas corriendo por mis mejillas. No de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez, no estaba sola. Tenía voces que me defendían, tenía testigos de mi verdad. Esa noche, al llegar a casa, me arrodillé frente a la Virgencita con el corazón lleno. Gracias, Madre Santa, porque cuando pensé que estaba sola, me mandaste ángeles en forma de muchachas y de vecinos que creen en mí, pero aunque ese día me devolvió fuerzas, el dolor no se apagó. Porque sabía que Ernesto y Carmen me odiaban más que nunca. Y lo peor, la deuda del banco aún pendía sobre mi cabeza como una espada. Me acosté con lágrimas en los ojos, sabiendo que lo más duro aún estaba por llegar. Porque una cosa es recuperar la voz, y otra es enfrentar la tormenta final. Y yo, aunque más fuerte que antes, sabía que estaba a punto de llegar a mi límite. La noche después de la exposición en la parroquia fue larga, interminable. Aunque había recibido apoyo, aunque tantas mujeres me habían defendido frente a todos, dentro de mí el dolor hervía. Porque el aplauso de los vecinos no podía borrar la traición más profunda, la de mis propios hijos. Me acosté en mi cama, apretando fuerte la almohada contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo me permití gritar. Un grito ahogado, desde las entrañas, que nadie escuchó porque mis paredes eran testigos silenciosos. A la mañana siguiente, encontré en la puerta de mi casa un sobre arrugado. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta fría del banco. Me daban 30 días para poner al día la deuda o iniciarían un proceso de embargo. Sentí que la sangre me abandonaba. Esa casa no era solo paredes y techo, era el lugar donde crecieron mis hijos, donde guardaba fotos amarillentas, donde cada grieta en los muros tenía una historia. Perderla era como perder mi propia existencia. Me derrumbé en la mesa de la cocina. Mis manos, que tanto habían bordado, se sentían inútiles. Lloré como cuando era niña, con un sollozo desgarrador. En ese momento pensé, tal vez Ernesto ganó. Tal vez Carmen también. Tal vez todo esto ha sido en vano. Luis llegó en la tarde y me encontró hecha un mar de lágrimas. Me abrazó y trató de calmarme, pero yo estaba fuera de mí. Mamá, me dijo con firmeza, no vamos a dejar que esto pase. Voy a pedir un préstamo, voy a trabajar doble turno, voy a hacer lo que sea. No, hijo, le respondí, con voz apagada. No quiero que cargues con lo que no te corresponde. Ya suficiente me duele que Ernesto haya manchado mi nombre. No. Quiero arrastrarte a ti también. Luis golpeó la mesa con rabia contenida. Eres mi madre. Lo menos que puedo hacer es defenderte. Lo miré y vi en sus ojos una determinación que me recordó a mí misma cuando era joven, cuando luchaba por ellos. Esa mirada me dio un poco de consuelo, pero también miedo.
porque no quería que él cargara con una cruz que no era suya. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que escuchaba pasos en la calle, temía que fueran funcionarios del banco a quitarme lo poco que tenía. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía que era otra amenaza. Y en medio de esa angustia, la soledad se hizo más pesada que nunca. Carmen, al enterarse de la carta, vino a verme. Pero no para ayudar, sino para clavarme el último puñal. «Mamá, ¿ves lo que lograste?», dijo con desprecio. «Por andar denunciando a Ernesto, ahora te vas a quedar sin nada». Me iba a quedar sin nada de todos modos, Carmen, le respondí con lágrimas en los ojos. Porque ustedes ya me lo habían quitado todo. Exageras, replicó, cruzándose de brazos. Siempre haciéndote la víctima, no contesté. No tenía fuerzas para discutir. Solo la miré en silencio, esperando que, aunque fuera por un instante, reconociera el daño que me hacía. Pero ella no lo hizo. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola, más sola que nunca. Esa noche pensé en rendirme. Pensé en entregarme al banco, en dejar que me quitaran la casa, en desaparecer. En el olvido. ¿Qué sentido tiene resistir tanto?, me preguntaba. ¿Qué sentido tiene seguir viva si los que deberían amarme me odian? Me arrodillé frente a la Virgencita, pero esta vez no pedí fuerzas. Solo lloré. Mis palabras eran sollozos. Sentía que incluso Dios me había abandonado. Fue entonces cuando Mariana tocó la puerta. Entró sin esperar respuesta, vio mi rostro desencajado y se arrodilló junto a mí. «Guadalupe, ¿no estás sola?», me dijo con lágrimas en los ojos. «Todas nosotras estamos contigo. Si hace falta, haremos rifas, ventas, lo que sea. No. Vamos a dejar que te quiten tu casa». Esas palabras me atravesaron. Porque mientras mis propios hijos me abandonaban, muchachas que ni siquiera eran de mi sangre estaban dispuestas a luchar por mí. Poco a poco llegaron más mujeres. Traían comida. Traían telas, traían palabras de aliento. Mi casa se llenó de voces, de risas, de compañía. Y yo, entre lágrimas, entendí que la vida me estaba dando otra familia, una familia de corazones sinceros. Sin embargo, la herida con Ernesto alcanzó su punto más cruel unos días después. Me llamó por teléfono, y con voz dura me dijo: «Si me sigues arruinando la vida, juro que no volverás a vernos nunca más». «Ya no te veo de todas formas, hijo», le respondí, con un hilo de voz. Colgó sin despedirse. Esa fue la última vez que escuché su voz. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro, con el corazón hecho pedazos. Me sentía entre la espada y la pared. Por un lado, el banco a punto de quitarme lo que me quedaba, por otro, mis hijos borrándome de su vida. Y en medio de todo, yo, una anciana cansada, tratando de sostenerse, pero al amanecer, al mirar el primer rayo de sol entrar por la ventana, algo cambió en mí. Sentí que había tocado fondo, que ya no podía caer más. Y en ese fondo oscuro descubrí una verdad: ya no tenía nada que perder, y cuando una mujer ya no tiene nada que perder, también descubre que lo tiene todo por ganar. Me limpié el rostro, me peiné con las manos y encendí mi máquina de coser. Cada puntada era un desafío, un acto de rebeldía. Pensé, aunque me quiten la casa, aunque mis hijos me odien, no van a quitarme mi dignidad. Esa es mía,
y no se vende ni se embarga. Ese día, mientras cosía hasta que los dedos se me entumecieron, entendí que estaba lista. Lista para enfrentar el último golpe, lista para la catarsis que la vida me tenía preparada, porque aunque estaba rota, también estaba de pie. Y eso, para una mujer como yo, lo significaba todo. La mañana en que debía enfrentar al banco llegó con un aire extraño, como si el cielo también cargara la tensión de mi corazón. Me levanté temprano, prendí la veladora a la Virgencita y me quedé unos minutos en silencio, con las manos juntas y el alma temblando. Después me puse mi vestido más limpio, no nuevo, porque hacía años que no compraba ropa, y salí de casa con el paso lento pero firme. El banco estaba lleno de gente. Esperé mi turno, con la notificación apretada entre mis manos arrugadas. Cuando al fin me llamaron, expliqué mi situación con voz entrecortada, mostré los papeles y repetí una y otra vez que aquella deuda no era mía. La empleada me miró con cansancio, como quien ya ha escuchado demasiadas excusas. Señora, el sistema dice que usted es la responsable, me contestó. Si no paga, perderá la propiedad. Sentí un vacío en el estómago, como si la tierra me tragara. Salí del banco tambaleándome, con las lágrimas a punto de desbordar. Caminé por las calles del centro de Guadalajara sin rumbo, hasta llegar a la plaza donde solía vender mis bordados. Me senté en una banca y lloré, sin importarme que la gente me viera. Lloré por la madre que fui, por la mujer que había quedado atrás, por la casa que estaba a punto de perder. Fue entonces cuando aparecieron ellas, Mariana y las muchachas. Una tras otra se sentaron a mi lado, me abrazaron, me dieron palabras de aliento. No estás sola, Guadalupe, me dijo Mariana, con los ojos brillando de determinación. Si el banco quiere tu casa, tendrá que enfrentarse a todas nosotras. Yo las miré, sorprendida. Eran jóvenes, con toda la vida por delante, y aún así estaban dispuestas a luchar por mí. Sentí un calor en el pecho, una fuerza nueva que me devolvía la respiración. Los días siguientes fueron un torbellino. Organizamos una feria de bordados en la plaza, con rifas, venta de comida y música. Vecinos que antes solo murmuraban comenzaron a unirse. Algunos trajeron despensas, otros compraron servilletas, otros simplemente dejaron unas monedas en una cajita. Y poco a poco, con el esfuerzo de todos, reunimos el dinero suficiente para cubrir parte de la deuda mientras el proceso legal contra Ernesto seguía su curso. El día en que regresé al banco con el dinero, la empleada me miró con sorpresa. ¿Cómo logró reunir tanto, señora? La miré con lágrimas en los ojos y respondí, no lo hice sola. Cuando la familia te da la espalda, la vida te regala otra. Salí de allí con la frente en alto. Aún quedaba camino por recorrer, aún había papeles, juicios, batallas legales. Pero ya no me sentía derrotada. Porque había descubierto algo que ningún banco, ningún hijo, ningún rumor podía arrebatarme: mi dignidad, mi capacidad de levantarme, mi voz. Esa noche reuní a todas las mujeres en mi casa. Llevé pan, café caliente y coloqué las velas encendidas sobre la mesa. Les agradecí entre lágrimas, y les dije, toda mi vida pensé que la fuerza de una mujer estaba en darlo todo por los hijos. Hoy entiendo que también está en saber decir basta, en poner límites, en no dejarse pisotear.
Ustedes me enseñaron que nunca es tarde para empezar de nuevo. Ellas aplaudieron, me abrazaron, y en medio de aquella sala pequeña sentí que el amor verdadero estaba allí, en esos gestos, en esas sonrisas, en esa solidaridad sincera. Esa noche dormí tranquila por primera vez en muchos años. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque había comprendido que ya no estaba sola, que mi voz se había liberado. Hoy, mientras les cuento todo esto, lo hago con el corazón abierto. Sí, mis hijos me dejaron con las cuentas. Y vivieron como reyes a mis expensas. Sí, me usaron, me humillaron y hasta intentaron destruir mi nombre. Pero yo decidí no dejar que esa fuera la última palabra. Me reconstruí con mis propias manos, con mis bordados, con mi voz y con la compañía de quienes realmente me valoran. Y entendí que la vida puede ser dura, cruel, injusta, pero siempre ofrece un camino para levantarse. Miro mis arrugas en el espejo y ya no las veo como marcas de dolor, sino como cicatrices de guerra, como medallas de resistencia. Porque aunque mis propios hijos me traicionaron, yo no me derrumbé, y ahora les pregunto a ustedes, que me escuchan con el corazón, hice lo correcto al decir basta, al denunciar a mi propio hijo, al no permitir más abusos aunque eso significara perderlos. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? Dejen su respuesta, porque tal vez sus palabras sean la luz que otra madre necesita en este mismo instante.